valga la pena esta mañana, al que vive y que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Damos todo el honor, toda la gloria en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, chicos. Dios bendiga. Se pueden sentar. Dios bendiga. Bienvenidos. Que nos visitan por primera vez. Bienvenidos. Todos somos de casa. Qué bueno que están aquí. Qué bueno verlos nuevamente. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Porque Dios es fiel. Amén. Su fidelidad es para siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. No sé si los jóvenes van a tener su clase afuera. ¿Sí? Ah, ok. Bueno. Ok. Pues vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que usted está en medio de nosotros. Su palabra dice, Dios, que usted habita en medio de la alabanza de su pueblo. Creemos, Señor, que su presencia está aquí, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, está en medio de nosotros. Le damos la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo. Le damos toda la libertad, Señor, para que usted hable en esta mañana, para que usted toque nuestras vidas, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, sea impactado, Señor, con su presencia, con su palabra, Dios. Le damos gracias, Dios, porque sabemos que usted es fiel, usted es justo, Señor. Usted toma control, Señor, de los niños, de los adolescentes, cada maestro, Señor, que hoy va a compartir, Señor, su palabra a estos niños, a estos jóvenes, Señor. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Alégrate porque Él vive. Amén. Él vive. Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. ¿Cuántos están vivos el día de hoy? Amén. Dale un codazo a tu compañero, dile, ¿todavía vives? Tanto se celebra la muerte, tanto se celebra la oscuridad. Este mes de octubre es un mes difícil, es un mes consagrado a la muerte, a Satanás, a los demonios, y es un mes realmente difícil, es el mes más difícil del año. Yo siempre, el mes de octubre para mí es muy difícil porque se está luchando, se está con esa lucha, pues en el espíritu sentimos el ambiente, el espíritu que se está moviendo. Desgraciadamente la gente no se da cuenta de nada, la gente adora, la gente lleva ofrendas, lleva a los muertos, y es algo, la verdad, terrible lo que este mes conlleva. A lo mejor tú no lo percibes tanto, pero este mes es un mes muy difícil. Gracias a Dios ya lo pasamos, pero ahora viene noviembre y los muertos, y o sea, esto continúa. Pero ¿qué es a lo que quiero llegar con esto? Es que todas estas fiestas involucran a los niños. El Halloween es una fiesta satánica, y donde los principales los que están involucrados en esta práctica diabólica son los niños, y es una situación bien terrible. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta que el momento que ellos visten a sus niños de demonios y los llevan a las calles a pedir dulces, y ellos dicen, o me das dulces o te hacemos travesuras. Entonces todo esto es una invocación a los demonios, y es una consagración a los demonios. Cuando ellos visten a sus niños de demonios, ellos llevan a los niños a invocar a los demonios. Y no solamente es invocación, sino que
ellos al practicar esta fiesta pagana, mundana, satánica, ellos están consagrando sus hijos a los demonios. La gente no lo sabe, pero esto es una realidad. Muchos de los niños que en estas celebraciones son ofrecidos, son pactados a los demonios, a Satanás, muchos de esos niños empiezan a tener consecuencias, reacciones, donde los niños quieren suicidarse, los niños ya no quieren vivir, los niños empiezan a entrar en una depresión. ¿Pero por qué? Porque los demonios que invocaron, la consagración que la gente hace hacia los demonios, al vestir a sus niños de demonio y llevarlos por las calles, esos niños empiezan a ser envueltos en un ambiente diabólico, y los demonios empiezan a tener autoridad sobre de ellos. El día jueves hay una escuela ahí donde yo vivo, a media cuadra, y llegaron muchas patrullas. Llegaron como 10 patrullas, llegaron los ¿cómo se llaman? No, llegaron los policías, pero también llegaron los estatales. Y yo dije, ¿qué pasó? Porque llegaron a la escuela. Y ya cuando me enteré de lo que estaba sucediendo, que una niña se subió a la azotea y se quería suicidar. ¿Por qué? Por todo lo que se está moviendo en este momento. Y eso fue lo que esa niña hizo visiblemente, pero lo que los demás niños sentían o estaban manifestando, por causa de todas estas consagraciones y por causa de todos estos pactos que la gente hace con los muertos, porque todo es invocación a los muertos, ¿sí? Y sabemos que los muertos están en el olvido. Entonces, a quien ellos invocan es a los demonios. Todo este mes es invocación a los demonios, es invocación, es algo terrible. Pero nosotros que tenemos la verdad, que conocemos la verdad, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que reprender este tipo de actividades. No podemos participar de esas actividades. Si tú llevaste a tus hijos a este tipo de prácticas, pídele perdón a Dios, ora por tus hijos, cancela todas esas maldiciones que va a repercutir en sus vidas. Al momento que ellos consagran sus hijos a Satanás, Satanás tiene autoridad sobre de ellos y empiezan ellos a sufrir todo eso. Los niños sufren de depresión, los niños sufren de abandono, tienen esa tendencia de suicida por todo ese ambiente diabólico, pero la gente no se da cuenta. Desgraciadamente la gente no se da cuenta de nada, y eso es lo que a mí me da tristeza, y eso es a mí lo que me mueve, de pensar cómo se sentirá Dios, cómo estará el corazón de Dios a través de todas estas prácticas diabólicas, satánicas. Pero bueno, entremos al tema. Este tema se llama: el celo de la casa de Dios me consume. Es algo que Jesús manifestó, y esa es la única parte de la Biblia donde Jesús manifestó este celo de Dios, este celo de la casa, ¿sí? Dice que Jesús fue al templo, y cuando llegó encontró un tianguis ahí en el templo. La gente estaba vendiendo, comprando, la gente estaba haciendo todas las cosas menos lo que debían de hacer: ir a adorar a Dios. Y cuando Jesús llega al templo, dice que empezó a tirar todas las vendimias, todo lo que ahí estaban vendiendo, lo empezó a tirar, y empezó a correr a la gente con un látigo
los empezó a correr. ¿Por qué? Porque el celo lo consumía, el celo de la casa de Dios lo consumía. Él no podía soportar ver a la gente haciendo en la casa de Dios un tianguis, un lugar de venta. Y si tú vas al tianguis te das cuenta del ambiente que hay ahí. ¿Cuántos han ido al tianguis? No sé si alguien ha ido al tianguis de Belisario o al tianguis de la colonia Jalisco. Es un tianguis terrible porque ahí venden de todo. Y es mucha tranza la que hay en esos lugares. La gente roba, la gente te transea, la gente te vende lo que no sirve. Y es terrible el ambiente que hay en ese lugar, ¿sí? Entonces Jesús, cuando llega al templo y se encuentra con esa situación, el celo de su casa dice que lo consumía, ¿sí? El celo de la casa de Dios lo consumía, y es una de las cosas que Jesús siempre estaba en el templo. A Jesús siempre lo veías en el templo, a pesar de que los judíos no lo querían, lo rechazaban, él siempre estaba ahí en el templo, porque era la casa de su padre. No era el templo judío, era la casa de Dios, era la casa de su padre, y él debía de estar ahí, y el celo lo consumía por la casa de Dios. Entonces el templo es un lugar sagrado donde nosotros tenemos que venir a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a adorar a Dios. Dice: mi casa será llamada casa de oración. Nosotros tenemos que venir a orar al templo, tenemos que orar en la casa de Dios. No podemos hacer de la casa una cueva de ladrones, porque fue la expresión de Jesús. Ustedes han hecho de la casa de mi Dios una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque esa gente estaba haciendo un negocio adentro de la casa de Dios. Estaban haciendo lo que no debían de hacer. La casa de Dios no es para venir a hacer negocio, ni la casa de Dios es un negocio. ¿Cuántos están conmigo? La casa de Dios es un lugar de adoración, de exaltación, es un lugar de humillación, es un lugar donde venimos a buscar su presencia, ¿sí? Es un lugar donde venimos a estar en la presencia de Dios. Entonces no podemos pensar que la casa de Dios es un negocio, un tianguis, ¿sí? Porque entonces haremos que la ira de Dios se manifieste en contra de nosotros. En el libro de Éxodo, los que tengan Biblia me pueden seguir. Éxodo 20, 5. ¿Cuántos trajeron su libreta para apuntar lo que aquí les enseñamos? Nadie, ni uno. Dile a tu compañero: no te hagas. La tarea era que iban a traer una libreta para que apunten. Usted no puede venir a la casa de Dios solamente a escuchar, ¿sí? Porque dice que la fe viene por el oír. Pero acuérdese que la Biblia se escribió hace 2000, 3000 años. Y antes no había Biblias. La gente iba a la iglesia a escuchar la palabra. Nadie tenía una Biblia. Ahora sí tenemos Biblias, tenemos cuadernos. Ahora la fe viene por leer, por escribir, no nomás por escuchar. No podemos ser solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores. Es más fácil que tú puedas retener la palabra si tú escribes. A mí me gusta mucho escribir porque siento que la retengo más y la entiendo más, la palabra de Dios. No es lo mismo escuchar que cuando tú escribes, todo eso se queda ahí plasmado y eso te ayuda para que estés retroalimentando, ¿sí? Está completamente comprobado que los que escriben, los que apuntan, retienen el 80% de lo que se está enseñando, y los que solamente son oidores, como el 10%. Entonces necesitamos que tú estés apuntando todo lo que te enseñamos para que luego tú lo puedas enseñar a otros, ¿sí? ¿Estamos?
Entonces la tarea va a ser venir a la iglesia con un cuadernito. Ya no te digo que traigas la Biblia, tráete un cuadernito para que apuntes todos los versículos que aquí te vamos a dar. Amén. Dice Éxodo 20, 5 y 6, versículo que todos nos sabemos, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice: no adorarás imágenes ni te inclinarás a ella, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, ¿sí? Dios desde el principio manifestó su celo. Dice: no te harás imágenes de nada, ni de lo que está en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Y entonces, ¿por qué nosotros adoramos tantas cosas? ¿Cuántos ídolos tienes tú en tu vida? Tus ídolos pueden ser tus hijos, pueden ser tu esposo, puede ser, no sé, una bicicleta, un carro, pero tenemos ídolos y andamos cargando con ellos. Pero dice Dios: no te harás imagen de nada, porque soy un Dios fuerte, celoso. Dios quiere nuestra atención, Dios quiere captar nuestra atención al 100%. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros desviamos nuestra mirada, nos salimos del camino. Debemos de poner nuestra mirada en Él y caminar con Él, ¿sí? Dice en el versículo 6, dice: yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y no en las cosas de este mundo, ¿sí?, que son pasajeras, Dios nos bendecirá. Dios se agradará de nosotros, tendrá misericordia de nosotros. Deuteronomio 4, versículo 24, dice: porque Jehová tu Dios es fuerte, es fuego consumidor, es un Dios celoso. Dice: porque Dios es un Dios de fuego consumidor y es un Dios celoso. Muchos creen en la bondad de Dios, y es que Dios es bueno, y siempre pensamos: es que Dios es bueno, y es que Dios es misericordioso, y es que Dios nos ama. Sí, pero también es un Dios celoso, y es un Dios fuerte, es un Dios grande, es un Dios poderoso. Dice que no tendrá por inocente al culpable. No podemos creer que engañamos a Dios. No podemos creer que Dios pueda ser burlado, porque Él es un Dios fuerte, es grande, es poderoso, es un Dios de fuego, es un Dios celoso. Él todo el tiempo nos está viendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque Él nos ama y Él quiere que nosotros le amemos como Él nos ama. Él quiere que entreguemos nuestra vida a Él, que seamos para Él. Dice en el versículo 25, dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis e hiciereis escultura de imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, dice: yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No entraréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Dice: yo pongo por testigo a los cielos y a la tierra, que si haces lo malo, dice, yo te destruiré, porque soy un Dios celoso. Y aquí habla de los ídolos y habla de la idolatría. Muchos de nosotros venimos de iglesia tradicional, donde había mucha idolatría. Adorábamos todo menos a Dios, sin saber que Dios es un Dios celoso, sin saber que Dios Él quiere que nosotros le adoremos a Él, solamente a Él, a nadie más. Porque Él nos creó, porque Él nos formó, porque Él nos dio la vida. Él quiere toda nuestra atención para Él.
Pero nosotros siempre nos desviamos, siempre estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Por eso les decía de lo de las fiestas satánicas de este mes de octubre y todavía parte de noviembre. Son fiestas consagradas completamente a Satanás, y nosotros no debemos participar de ello. ¿Cuántos de aquí ya comieron el pan de muertos? Es un pan que está entregado, consagrado a los muertos. Y la Biblia habla muy claro de eso, que no participes de eso, de lo consagrado a los muertos. Pero se nos olvida y participamos de una cosa y de otra, y llevamos a nuestros hijos, y ahí andamos haciendo todo lo que Satanás quiere. Pero de las cosas santas, eso se nos hace aburrido. Ay no, qué aburrido. Ay no. Lo que Dios quiere para nosotros. Por eso dicen que a lo malo le llamarán bueno, y a lo bueno le llamarán malo. ¿Por qué? Porque las cosas santas, las cosas que agradan a Dios, a veces no le hallamos, no se nos hace algo agradable. Siempre las cosas malas son las que a veces nos llaman la atención. Vamos al libro de Nahum, los que tengan Biblia, capítulo 1, vamos a ver desde el versículo 2. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Su venganza de sus adversarios, dice, guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén. Dios es bueno y él nos ama, pero también es un Dios grande, poderoso, celoso. Es un Dios de ira, ¿sí? De los que lo aborrecen, de los que practican tales cosas, ¿sí? Porque no hay cosa más terrible o que haga llenarse de ira a Dios, sino la idolatría, la hechicería. Y dice que la rebeldía es como hechicería. Cuando nosotros somos rebeldes, es como si practicáramos la hechicería. Cuando nosotros somos idólatras, es algo que Dios aborrece. Es una de las cosas que encienden la ira de Dios, es la idolatría y la hechicería. Y son cosas bien prácticas, bien sencillas, en las cuales nosotros podemos caer. Si nosotros somos rebeldes, como espíritu de rebeldía, si nosotros somos rebeldes, es como si estuviéramos practicando la hechicería. Así, la rebeldía va de la mano de la hechicería, porque Dios nos ve como hechiceros. Si nosotros somos rebeldes ante él, ante su bondad, su amor, ¿sí? Dios nos da todo, Dios nos bendice, Dios nos cuida, nos protege, y nosotros, ¿qué somos? Hijos rebeldes, ¿sí? En lugar de darle a Dios amor, le damos rebeldía, le damos idolatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no obedecemos a Dios, a su palabra,
estamos siendo rebeldes contra Él. Y el ser rebeldes es como espíritu de hechicería, ¿sí? Al nosotros llevar a nuestros hijos a participar a esas fiestas paganas, a nosotros comer lo consagrado a los muertos, estamos siendo rebeldes a Él, ¿sí? Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. La muerte fue vencida, Jesús la venció, y la muerte será el último de los enemigos de Dios que Dios va a destruir o va a lanzar al lago de fuego. Pero la muerte no es amiga del hombre, es enemiga de Dios, la muerte. Mucha gente cree en la muerte, confía en la muerte, adora la muerte. Y yo me he topado con personas que me dicen, es que la muerte es lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte va a ser lo mejor? Si es lo más terrible que al ser humano le puede pasar es la muerte. ¿Y por qué le damos adoración a la muerte? Si lo más terrible es la muerte. Jesús mismo le decía al Padre que si era posible que Él no pasara por esa bebiera de esa copa que era la muerte. Él no quería pasar por esa situación. Es lo más horrible que al ser humano le puede pasar es la muerte. ¿Y por qué vamos a ser amigos de la muerte? ¿Por qué vamos a adorar a la muerte? A mi gente me ha dicho, no, es que la muerte es lo más seguro que tenemos, es la muerte. No, la muerte no puede ser nuestra amiga. La muerte siempre va a ser nuestra enemiga. La muerte siempre tenemos que verla como nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque es lo más terrible que al ser humano le pueda pasar, es la muerte. No es nuestra amiga, no es nuestra compañera, no es en quien podamos confiar. La muerte es lo más horrible, ¿sí? Jesús murió en la cruz para vencer a la muerte, para quitarle el imperio de la muerte al que lo tenía, a Satanás. Jesús destruyó la muerte, venció a la muerte. Ahora Él nos da vida, ¿sí? Él viene a darnos vida. Entonces, ¿por qué vamos a adorar a la muerte? Si la muerte no es amiga del ser humano, es un enemigo que el hombre debe de vencer a través de Jesucristo, vencer a la muerte. Entonces no podemos adorar a la muerte. La gente está engañada, adorando a los demonios, adorando a la muerte y haciendo fiesta a la muerte, cuando es el peor enemigo que el ser humano tiene es la muerte. Entonces, la muerte no podemos confiar en ella, no podemos adorar la muerte. El libro de Gálatas, si alguien me sigue, Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de un hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso
de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a la región de Siria y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica por fe a Jesucristo. Aquel que era perseguidor de la iglesia, aquel que era destruidor de la iglesia, que el celo lo consumía por la casa de Dios, porque lo que él quería era exterminar a los cristianos, ¿sí? Él quería que solamente los judíos fueran el pueblo de Dios, ¿sí? El apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, Jesús se le manifestó. Entonces él creyó realmente en Jesús y ahora era un celoso predicador del evangelio. Y la gente decía: ese que mataba a los cristianos ahora nos predica a Jesús. O sea, era una controversia tremenda lo que sucedía con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo predicaba más la palabra que los mismos apóstoles. Y él dice: yo no estuve con Jesús, solamente tuve un encuentro con él. Y fue suficiente para que su vida cambiara y para que él predicara a Jesús de una manera tan celosa, ¿sí? El apóstol Pablo es el mejor de los apóstoles, y él nunca anduvo con Jesús como los demás, ¿sí? Entonces el celo que él tenía era tremendo. Él amaba a Dios de una manera extraordinaria y lo manifestó al ser perseguidor de la iglesia. Pero tuvo el encuentro con Jesús y ahora fue el mejor apóstol. Fue el que alcanzó más, es el que hizo más, es el que escribió más epístolas, más cartas. ¿Pero por qué? Por el celo que él tenía de Dios, ¿sí? El celo de la casa de Dios lo consumía. Y él no soportaba que nadie blasfemara contra Dios. Para él era una blasfemia que los cristianos adoraran a Jesús. Por eso él era perseguidor de la iglesia, por ese celo que él tenía de Dios. Ahora, cuando él se convierte a Cristo, manifiesta un amor y un celo tremendo, ¿sí? El apóstol Pablo decía: imítenme a mí, así como yo soy imitador de Jesús. Él tenía un celo tremendo. Él daba su vida por el evangelio, daba su vida por Cristo, porque para él no había otra cosa mejor. Pero ese es el modelo que nosotros debemos de seguir de los apóstoles, ¿sí? Ellos daban su vida por Cristo. Ellos dieron su vida por Cristo. Y no titubeaban en decir: Señor, aquí está mi vida, ¿sí? Ellos no participaban de las cosas que en aquel tiempo, ¿sí?, era idolatría, era hechicería. Al contrario, reprendían esas cosas. Pero hoy en día nos hemos conformado tanto a tantas cosas que ya se nos hace ordinario, se nos hace fácil participar de tantas cosas, tanta basura que el mundo nos está ofreciendo día con día. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Decir: yo no puedo participar de esto, yo no debo participar de esto, mucho menos llevar a mis hijos, entregárselos a Satanás, porque ahí es donde está la ira de Dios, donde la ira de Dios se empieza
a manifestar, ¿sí? Entregar nuestros hijos a Satanás, hacer que nuestros hijos participen de esas fiestas paganas, mundanas, satánicas. No podemos permitirlo nosotros, no debemos permitir. Estábamos viendo en Enlace, ahora en octubre, y estaban festejando el Halloween. Una iglesia, fiesta de Halloween, decían. Y estaban todos vestidos de brujas, las mujeres, los hombres de brujos, festejando el Halloween en una iglesia muy grande, y estaban festejando el Halloween. O sea, yo me quedé, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿O hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar la iglesia de Dios? ¿Cómo vamos a participar de una fiesta? ¿Sí? La fiesta de Halloween. ¿Alguien sabe lo que es la fiesta de Halloween? Fiesta de brujas, fiesta de demonios. Es una consagración a los demonios. Entonces, ¿cómo una fiesta de Halloween se puede traer a una iglesia, a un altar? Yo no entiendo eso, no logro entenderlo. ¿En dónde están los pastores? ¿En qué cabeza cabe festejar una fiesta de Halloween en una iglesia? Estamos en contra de eso. Si esa es nuestra lucha, ese es nuestro gran enemigo, ¿cómo lo vamos a traer al altar? ¿O cómo le vamos a festejar nosotros en nuestra iglesia? Dile a tu compañero, dile, despierta. Te veo muy dormido, dile. Despierta de tu sueño. Despierta, dile, dale un codazo, no tengas miedo. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que abrir los ojos. La iglesia tiene que ver la luz. Tenemos que salir de ese sueño profundo y ver la realidad. No podemos caminar a ciegas, no podemos estar siendo partícipes de toda esa basura que el mundo está ofreciendo día con día. Y cada día es más engañoso, cada día es más terrible lo que está pasando en el mundo. Pero nosotros tenemos que despertar de ese sueño y empezar a caminar en lo que Dios quiere que caminemos. Libro de Deuteronomio 32:16 dice: le despertaron a celo con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de aspid. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, y así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. ¿Y todo por qué? Por la idolatría, por la hechicería, porque se olvidaron
Se olvidaron del pacto, se olvidaron de Dios y empezaron a adoptar ídolos, costumbres. Dios te sacó de ahí. Dios nos ha sacado de ahí. Dios nos sacó de Egipto para llevarnos a la tierra prometida. Pero no podemos ir cargando la idolatría, la hechicería a la tierra que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque vamos a provocar la ira de Dios sobre nosotros. Hijos de desobediencia. En lugar de reprender las tinieblas, las hacemos parte de nosotros. Y eso es terrible. Hoy en día la iglesia de Jesucristo está cayendo en decadencia, la verdad. Y eso está escrito en la palabra. Dice que la maldad de muchos aumentará. Y eso provocará que el amor se enfriará. El amor de Dios se va a enfriar por la maldad que hay en las iglesias. Yo no digo del mundo, porque ellos ya están perdidos, pero del pueblo de Dios. Yo estoy hablando del pueblo de Dios. La maldad se multiplicará. Y hoy en día en las iglesias hemos traído el mundo a la iglesia. Hemos adoptado costumbres, ideas, hemos adoptado lo del mundo, lo hemos querido traer a la iglesia. Y eso es algo que provoca la ira de Dios, ¿sí? Imagínense si Jesús estuviera hoy en este tiempo, que Jesús fuera a una iglesia, de esas iglesias grandes. ¿Qué vería el Señor ahí? Imagínate tú, ¿qué vería? ¿Qué no vería el Señor ahí? Tú más ponte a pensar. ¿Cuál sería la impresión de Dios? ¿Cuál sería la impresión de Jesús? De su iglesia, ¿sí? Cuando debe ser un lugar santo, debe ser un lugar de adoración, de exaltación, de honra a Él. Mas sin embargo, hoy las iglesias muchas iglesias, no digo todas, pero muchas iglesias se han desviado. Han adoptado las costumbres del mundo, han adoptado la idolatría, la hechicería, y sin que se den cuenta, están envueltos en muchas situaciones, porque la idolatría no es solamente los ídolos. Tú puedes tener un ídolo que puede ser el dinero. El dinero es un ídolo. Hay gente que adora más el dinero que a Dios, ¿sí? En una ocasión andaba yo trabajando y yo en ese tiempo estaba vendiendo unos productos que eran productos que ayudaban a la salud, ¿verdad? Y una persona me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar con un doctor para que ese doctor te compre producto y ese doctor pues haga negocio con tu producto y tú ganes. Entonces, pues a mí se me hizo muy, muy bueno, ¿no? Yo dije, le voy a vender mi producto al doctor y voy a hacer un negocio redondo. Pero cuando llegué al consultorio, me pasaron a la oficina y el doctor tenía un escritorio grande, muy grande. Y ese escritorio era de madera, pero tenía un vidrio, y en medio entre el escritorio y el vidrio había puros billetes que los tenía ahí de adorno, pero tenía muchos billetes de euros, dólares, billetes de mexicanos, billetes de todos, español, bueno, todos. Pero a mí me impactó porque ellos lo ponen así para atraer la suerte, para atraer el dinero. Porque resulta que este doctor no era doctor, era un brujo, era un hechicero. Y sí vendía medicamentos, pero también practicaba, le hacía limpias a la gente, no sé qué tantas cosas hacía. Pero sí era doctor, o sea, según la gente era doctor. Y sí les vendía productos. Entonces cuando yo entré a su oficina y vi todo eso, me di cuenta que él era un brujo, era un hechicero. Y eso que ellos hacen de poner el dinero así,
es para traer la suerte y es para que el dinero venga a ellos. Entonces, eso es adoración al dinero, ¿sí? Y eso lo he visto no solamente en brujos, lo he visto también en otras personas que no son brujos, que son cristianos. Entonces yo me quedo así, o sea, digo, ¿cómo? Lo que hace un brujo lo hace un cristiano. O sea, ¿cómo está esto? No entiendo, ¿sí? Si nosotros debemos de estar en contra de eso. Pero es atraer la suerte. ¿Cuántos de aquí atraen la suerte? Nadie, gloria a Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esas prácticas, porque son prácticas satánicas, diabólicas, que Satanás utiliza para engañar a la gente. Pero a fin de cuentas es idolatría. Y a fin de cuentas lo único que atrae son demonios, ¿sí? Todo lo que te digan que es para la suerte, que es para atraer la suerte, lo único que va a traer son demonios a tu vida. Y va a traer maldición. Y va a provocar la ira de Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos, crecer, ¿sí? Ya no ser niños, necesitamos ser maduros y darle a Dios la honra, la gloria a Él, solo a Él, nada más a Él. No podemos estar como niños, un día sí, otro día no, hoy sí, hoy no. O sea, tenemos que caminar en fe, en obediencia, tener la certeza en quién hemos creído, hacia dónde vamos, cómo debemos de caminar, ¿sí? Yo no puedo venir a la iglesia y mañana ir con el bufo a que me lea las cartas, a que me eche la suerte. No puedo, no debo. ¿Por qué? Porque eso va a provocar la ira de Dios sobre mi vida, va a provocar la ira de Dios, el celo de Dios, ¿sí? Porque Él es un Dios celoso, fuerte, grande. Entonces no podemos caminar en el error. Tenemos que caminar en obediencia, en fe, en esperanza, ¿sí? Tenemos que creerle a Dios. ¿Cuántos quieren creerle a Dios? Dice en Primera de Reyes 19:10, ya vamos a terminar, no se desesperen. Primera de Reyes 19:10, que ya lo tenga, dígame. Dice, y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dice aquí que Jehová que pasaba, y un grande poder y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías, aquí? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado yo y me buscan para matarme. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey. Dice, y a Jehú hijo de Sí por rey de Israel. Dice, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Dice, yo haré que queden en Israel 7,000
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Dice: yo haré que queden 7,000 personas. Elías pensaba que solamente él había quedado, y él tenía miedo, porque el celo de Dios lo consumía. Él decía: derribar los altares, se volvieron a la idolatría, a la hechicería, y él tenía miedo. Pero Dios le dijo: yo haré que 7,000 queden. Habrá gente santa, habrá gente que adore a Dios, habrá gente que tema a Dios. Y mi pregunta es en este día: ¿habrá alguien aquí que tema a Jehová? ¿Habrá alguien aquí que tema a Dios? ¿Habrá alguien que quiera levantar el altar de Dios hoy en este día? ¿Habrá alguien que diga: Señor, no nos rendiremos a los Baales, ni a los demonios, ni a la santería, ni a la hechicería? ¿Habrá alguien que diga: Señor, aquí hay un pueblo santo que te adora, un pueblo que te honra? ¿Habrá alguien que diga: Señor, haremos tu voluntad en nuestra vida, cuidaremos el altar de Dios, cuidaremos el altar de Jehová? Haremos de tu casa, Señor, una casa de alabanza, de adoración, de exaltación, una casa de oración para ti, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no levantamos el altar de Dios en este día? Levantemos un altar de adoración a Dios en este día. Es tiempo que se levanten los hombres y las mujeres de guerra. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Dios necesita a su pueblo. Levanta tus manos en donde estás. Ríndete a Él en esta mañana. Rinde tu corazón. Rinde tu vida al Rey de Reyes, Señor de señores. Oh sí, Señor. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh sí, Jesús. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Oh sí, Jesús. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh sí, Jesús. Rompe nuestras cadenas, Señor. Nos atan a la hechicería, Señor, a la idolatría, Padre. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Oh sí, Señor. Para cadenas romper, cadenas romper,
rompe toda cadena, todo lazo, todo lastre en los niños. Toda consagración a Satanás hoy queda destruida con el poder de la sangre del Cordero. Declaramos que los niños son libres en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que los papás de los libres, los papás de los niños, Señor, hoy, Señor, su mente queda libre para poder ver y entender, Señor, todo lo que el enemigo está haciendo y está maquinando en contra de estos pequeños, Señor. Hoy bendecimos a estos niños. Declaramos, Señor, que usted guarda a nuestros niños, Señor. Y nuestros niños, Señor, son consagrados a Jehová de los ejércitos hoy en esta mañana, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Que solamente en usted podemos vivir confiados. Solamente en su presencia tenemos plenitud de gozo, Dios. Solamente en su presencia, Dios, tenemos seguridad. Solamente en su presencia estamos seguros, Señor. Le damos gracias, Dios, por todo lo que usted hace. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por su amor, por su misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén? Rueda su fuerte aplauso, Jesús.